Estamos aquí con nuestros hermanos Lesbi y Jan en este día que es de las vocaciones, ya el día domingo del Buen Pastor. Entonces estamos aquí, vamos a conocer a nuestros hermanos, se van a presentar su nombre, de dónde vienen. Muy buenos días o buenas tardes, depende de a qué hora nos estén escuchando. Bueno, la verdad que yo soy de Tegucigalpa, toda mi vida me he criado allá. Mi nombre es Giancarlos Antunes Matute, tengo 24 años de edad, pero toda mi familia, mi sangre y todo es de Olancho, de un pueblito llamado Guarizamo Olancho. Y tenemos acá a nuestro lado nuestro hermano Lesbi. Ok, muy buenas tardes, buenos días, donde sea que nos escuchen, para estar diferente la hora. Así que pues les saludamos a todos los que nos están viendo. Estamos aquí en la ciudad cívica, Olanchito, dice la ciudad cívica de Honduras. Mi nombre es Lesbin Adelso García Dubón. Soy originario de Las Flores, El Paraíso, Copán. Allá pues nací, allá me crié bastante, bueno, hasta mis 14 años. Ya luego empecé a trabajar y pues ahora en 2023 estoy aquí en Olanchito compartiendo con los Comejamos. Vamos a de esta vocación, ¿cómo surgió? ¿Cuándo fue que sintió ese gran llamado? ¿Cómo fue ese llamado que surgió? Comenzamos con Lesbi. Pues yo diría que la vocación, cuando el Señor la da, se mantiene siempre desde el día en que nacemos, se mantiene oculta en nosotros, y lo que ayuda mucho a saber si tenemos o no tenemos la vocación, ayuda mucho el ambiente familiar, los amigos, la misma comunidad, la aldea donde vivimos nos ayuda muchísimo. Pues yo siento que sí, siempre tuve la vocación, siempre me gustó mucho la iglesia, me gustó mucho escuchar la palabra, meditar en ella, pero sin nada más, así, solo me gustaba, sabía que me gustaba y solamente eso. Ya luego, ya cuando fui creciendo, sí, pues fue como a los 19 años que sí, tuve esa inquietud, el deseo de ver qué es lo que en realidad sentía en mi corazón, qué es lo que de verdad el Señor me estaba pidiendo. Y pues sí sí tuve miedo, tuve un poco de temor venir aquí donde los padres, los sacerdotes, y decirle, yo quiero ser sacerdote. Híjole. Entonces sí es, digamos, es un poco abstracto, pero a la misma vez es un llamado tan hermoso que el Señor nos hace, que el llamado se siente en el amor a Dios, en el amor a nuestros hermanos, en el deseo de servir, en el deseo de que el Señor me ha dado, bueno, nos dio la iglesia, pero esta iglesia necesita servidores, necesita ministros, pastores, y entonces, pues, el Señor nos llama, el Señor nos elige, no importa que seamos o cómo seamos, el Señor pues nos llama y nos pone. Y sí, digamos, ese llamado a la vocación se siente tan fuerte en el amor se siente el llamado a la vocación. Y como ya dije, como a los 19 años yo sentí ese deseo de decirle al Señor, aquí estoy y moldéame tú, hazme como tú quieras. Y sí, pues a esa edad vine aquí a la parroquia y me encontré ahí al padre Gilberto fuera de la casa coral. Ya le dije, padre, yo quiero ser sacerdote. Híjole, pero tenía mucho miedo, tenía nervios. Y ya me dice, espérate, ahorita llamo al padre Carlos, que él es encargado de estas cosas, las vocaciones. Y así me presentó con el padre Carlos y platiqué con él. Y desde ese tiempo, digamos, quedamos en comunicación con el padre Carlos, reuniones constantes. Digamos, yo vivía cuando eso en la aldea Nuevo Méndez, y de allá venía, tal día me citaba el padre, venía, platicaba con él le decía lo que había sentido durante todo el tiempo, y luego me ponía otra cosita, algo para leer, me iba, ya pasaban 15 días, los 15 días venía otra vez y ya le exponía lo que yo había sentido, y él me iba guiando, me iba diciendo qué era en realidad qué es lo que sentía, me pedía que hiciera cosas ahí para ir descubriendo. Y pues así estuve poco más de un año. Y pues ahora ya estoy aquí con ellos, gracias a Dios, haciendo el postulantado con los siervos de Jesús, como tengo aquí en la camisa. Pues creo que solo eso, de esa pregunta. Nuestros jóvenes, qué bonito sentir el llamado de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado en diferentes maneras, a diferentes vocaciones. Hoy estamos con esta vocación al sacerdocio, que están nuestros hermanos aquí acompañándonos, y a un joven que sienta este llamado, esta inquietud
pues ya nuestros hermanos aquí nos van a dar a conocer un poquito sobre esto, ya que en nuestra parroquia San Jorge son escasos. Ahorita vamos a hablar de la vocación, ese llamado que sintió nuestro hermano Giancarlos. Bueno, la verdad que para mí ha sido todo un caminar y larguísimo. Primeramente, en mi familia sí somos católicos, pero no como tal, no eran de los que me decían no andar a la iglesia, no, sino que pues, salía de mí, no ir. Ciertamente sentía esas ganas de servir, de estar con la comunidad, más que todo de servir, ¿no? Yo siempre digo que a mis 16 años, creo que fue 17, cuando hice mi confirma, fue como mi empezar en la fe, ¿no? Donde me empecé a meter más de lleno en la iglesia, empecé a ser monaguillo, después catequista, a servir más en la iglesia, más activamente en los grupos juveniles, pastoral juvenil y así, ¿no? Además, entonces era como ese llamado, ¿no? De querer estar ahí sirviendo a la comunidad y poco a poco pues fue haciéndose la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué sigue, ¿no? ¿Y ahora qué debo hacer? Se empieza uno a cuestionar de qué debe hacer en la vida. Entonces, pues sí, poco a poco fue surgiendo la pregunta, ¿no? ¿Y será que lo mío es el sacerdocio o cuestiones así? Entonces, resulta que en pandemia como que me agarró más fuerte, ¿no? O sea, cuando agarró pandemia, vino esa pregunta aún más fuerte, ¿no? En ese encierro, en ese momento de estar meditando la vida y pensando qué hacer con ella, pues me puse en contacto con el sacerdote de allá de mi parroquia, del Tegucigalpa, además al borde del mundo, donde hay otra comunidad de los siervos de Jesús sirviendo, y de igual manera pues ahí me puse en contacto con él, empecé a hacer así, a tener ese discernimiento poco a poco, y fue como en ese entonces pues entré por primera vez al postulantado. Yo había entrado una vez, entonces entré en medio de pandemia. Y bueno, estuve nada más un mes y medio conviviendo con los sacerdotes de la comunidad de Tegucigalpa, pero a veces sí, el miedo es más fuerte, ¿no? Y a veces, ¿no? Depende de nosotros si lo dejamos ganar, porque sí, me agarró el miedo y dije, no, pues esto no es mío. y me salí, ¿no? O sea, pero cuando el Señor llama, como decía mi compañero Lesbin, y como también cito también a un amigo que está en Roma en este momento, que ya es parte de la comunidad a la cual nosotros aspiramos a entrar, a los siervos de Jesús, llamado Carlos Núñez. Muchos pues de repente lo han de conocer acá en esta parte de Olanchito, que es muy conocido. Él dice, hay muchas llamadas, el Señor llama a muchos. Los que no queremos responder somos nosotros, muchas veces, ¿no? Porque nos cerramos a la idea de que entregarle la vida completamente al Señor, solo para Él. Queremos nuestros caprichos y nuestra vida, ¿no? Y pues, como les comentaba, me salí en la primera vez del postulantado y estuve pues después trabajando, ¿no? Viviendo así la vida, conociendo más, ¿no? Pero siempre en el corazón, siempre había una espinita, ¿no? Que decía, hay que dar más, ¿no? Hace falta sacerdotes, hacen falta gente que se entregue por completo, que busque la santidad. Y en medio de la vida, ¿no? de la cotidianidad, siempre había esa espinita, ¿no? Siempre había esa espinita que decía, ¿estás bien aquí o es lo que quieres hacer para toda la vida? Y fue así como de repente llega a punzar tanto que uno dice, no, ya no tengo que buscar una respuesta, no tengo que buscar algo que hacer con esto. Y pues bien dicen que solos pues no podemos ir a ningún lado, ¿no? O sea, porque realmente necesitamos buscar a alguien que ha pasado por eso, alguien que nos acompañe. Y es así como estando trabajando en una vida normal, pues decido no ir con el párroco de la parroquia de Tegucigalpa. Y yo le digo, padre, ya no sé qué hacer, ayúdeme, porque tengo esta espina que no me la puedo sacar y necesito sacar esta duda si realmente es lo que el Señor quiere para mí o no. Y sí, pues esto pues me pregunté por qué te saliste la primera vez, ¿no? Por miedo, le dije yo, sinceramente. Y es así como igual que mi compañero, pues esto empezó un discernimiento, ¿no? Que duró algunos 3, 4 meses, en el cual pues sí hacía ejercicios de meditaciones, pues ir viendo lo que el Espíritu a uno le va moviendo, a dónde lo va conduciendo. Y por eso es que la oración es importantísima, ¿no? Para lo que es discernir lo que el Señor quiere. Porque ¿cómo voy a saber lo que mi Señor quiere si no me comunico con Él? ¿Cómo voy a tener esa respuesta
sino dialogo con Él, ¿no? O sea, cuando no quiero una respuesta la busca, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que empecé a hacer, ¿no? A tomar los consejos de mi párroco, y él me empezó a dar ese discernimiento hasta que sí, o sea, realmente sentí esa certeza, ¿no? Me acuerdo que algo muy curioso que pasó, mi mamá me decía, Giancarlo, no te entiendo, vos andas en el mundo, me decía, y vos también andas en la iglesia, ¿sabes? Porque pues sí, tenía mi trabajo, estaba trabajando, y sí salía y toda la cuestión, pero también servía en la iglesia, ¿no? Entonces yo le dije, mami, cuando Dios quiera ponerme la certeza, me la va a poner, pero la oración, ¿verdad? Siempre es muy importante tenerla presente, ¿no? Es confiar en que el Señor va a poner en nuestro corazón la certeza, y a pesar del miedo, de las dudas, de lo pecador que uno pueda hacer, el Señor espera esa respuesta generosa siempre, ¿no? Y pedirle la gracia de que nos haga responder generosamente. Y así fue como con mucha oración, con mucho discernimiento, pues el Señor fue poniendo poco a poco esa certeza en mí, hasta que un día pues sí le dije al Padre, no, pues yo siento que aquí es mi camino, ¿no? Porque sí, quería estar muy seguro, no tanto de lo que voy a vivir, ¿no? Sino que de que el Señor me llama a esto y Él me va a dar la gracia de seguir avanzando, ¿no? Porque solos tampoco nunca podríamos avanzar en este camino, sino es con la gracia de Dios, con mucha oración, y tanto en los momentos buenos, bonitos, tanto como en los malos, aferrarnos a Él, pues no se podría seguir avanzando, ¿no? Porque cederíamos a nuestros caprichos, a los miedos, pero con Él podemos seguir avanzando, podemos seguir caminando hacia eso que Él nos ha llamado, ¿no? Porque es un llamado, y queremos pues responderle, ¿no? Y de esa manera pues así fue como pues el padre Eugenio, que es el párroco actual de la parroquia de Salvador del Mundo en Tegucigalpa, pues sí, me dijo, no, pues ya te miro más seguro, me dice. Y pues sí, así fue como ella me dijo, no, pues ¿dónde quieres estar? Aquí en Olanchito, donde quiera, padre. Entonces, no, pues creo que mejor allá vas a ayudar más, me dice, y todo. Entonces fue así como un 15 de octubre, llegué a estas tierras de Olanchito, y aquí estoy desde postulante ya un poco más de 6 meses, y pues viviendo esta experiencia, ¿no? Y pues encomendándome a Dios y a sus oraciones también, para que el Señor conceda la gracia de permanecer fiel, ¿no? Y de seguir avanzando en este camino. Entonces, básicamente así hasta el momento de hoy. Una vez que ya hemos escuchado el llamado, que hemos sentido ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, si algún joven siente este llamado, ya sabe de que el primer paso sería, pues, más que todo, hablar con el sacerdote, como nos acaban de decir nuestros hermanos, hablar con el sacerdote, platicar con ellos. Es muy importante la sinceridad para tener un discernimiento a través de esta vocación. Y luego el segundo paso ya entrar como postulante, ¿verdad? Pues sí. Y luego el siguiente paso, Levi nos va a comentar cuáles son los otros pasos, ¿verdad? Que se va siguiendo, cómo se va uno entrando, enamorando de las cosas de Dios, enamorando más que todo de ese amor del Señor, porque es así, es un llamado, pero ese llamado hacia una persona que tanto nos ama, a un servicio tan lindo, ¿verdad? Que es pura gracia, porque nosotros solo hay más que pecado, ¿verdad? Pero pura gracia con ese amor tan bello que Dios nos ama. Entonces, Levi nos va a comentar sobre esto. Ok, muy bien. Como dice nuestra hermana Patricia, ¿verdad? Es un llamado de amor. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Es, por decirlo así, un enamorado el que nos llama. Un enamorado el que nos enamora es el mismo Señor Jesús. Nos enamora mediante la palabra, mediante la Santa Misa, en la Eucaristía. Nos enamora con las buenas obras, nos enamora con aquel hermano que nos pide ayuda, con aquel que necesita. También nos enamora cuando vemos a otras personas que se dan también, que dan lo poco que tienen, lo dan. Entonces son obras hermosísimas que en realidad salen del amor de Dios, del mismo amor que Dios nos comparte a nosotros. Sí, entonces todo el camino es un llamado, es un discernimiento, pero sí es como un noviazgo, que cada encuentro, cada cosa es hermoso, es bonito. Entonces, digamos, nuestros encuentros son estos, más que todo la Santa Misa, la adoración al Santísimo, la oración personal o comunitaria, todos esos son encuentros de amor con el Señor, con Cristo. Y en cuanto a los pasos que hacemos, ¿verdad? En este proceso,
Pues yo lo único que he vivido es nada más lo de que es el principio, el aspirantado. Ahorita estoy en el postulantado. Ya luego dicen, nos comentan, sigue el noviciado ya, y pues no tenemos ninguna experiencia, pero sí, eso, el noviciado, ya luego estudiar la filosofía, hacer los años de servicio, la teología, luego el diaconado, y allá, cuando Dios quiera, la ordenación sacerdotal. Pero sí, solamente conozco esto, nada más el aspirantado y el postulantado que estamos viviendo hasta este momento. Giancarlos, a través de este tiempo que has estado, ¿tu experiencia más bonita que has vivido? La verdad que han sido varias, ¿no? Han sido muchas cosas las que he vivido y me he venido a involucrar a la parroquia. No sé realmente cuál escoger, ¿no? O sea, porque sí he estado con los jóvenes, con los niños también, en los monaguillos, ¿verdad? También parte de los coros, ¿no? Así en la cuestión de cantar, pues ha sido en varios lugares que me he ido involucrando, pero creo que una de las cosas que siempre me impresiona es ese amor que hay de las personas hacia los sacerdotes, ¿no? O sea, en las comunidades, incluso las más lejanas, son donde mejor reciben a las personas, ¿no? O sea, como ese cariño, pues esa fraternidad que nos une un solo amor, ¿no? Que es el amor de Dios, que nos conduce a reunirnos en comunidad cuando los sacerdotes pues hacen esos viajes largos hacia las comunidades más lejanas, y ver cómo los reciben, la necesidad, ¿no? O sea, de la palabra de Dios, de un sacerdote, que es muy importante en las comunidades, pues eso me ha llenado mucho, ¿no? De igual manera, creo, bueno, ahorita acabamos de pasar lo que es la Semana Santa, y ver cómo estos días que para la iglesia estamos de fiesta, estamos llenos de alegría, bueno, viviéndola primeramente esos días santos y luego muy alegres en la resurrección del Señor, pues ver cómo la gente busca vivir estos días santos también, ¿no? En algunas comunidades, ¿no? De repente, para ellos de repente es una Semana Santa más a veces, pero hay otros que sí lo viven como muy entregadamente, ¿no? Entonces creo que más que todo es el cariño de la gente y estas fiestas de Semana Santa que no me habían tocado pues así vivirlas desde una casa cural, de repente sirviendo donde pues los padres anden, ¿no? O sea, porque no tuvimos ahorita pues eso de ir a misionar. Yo en otros tiempos, más que todo en Navidad, sí tenía la oportunidad de salir a misionar, ¿no? Y es muy hermoso ese encuentro con las personas, ver también cómo la necesidad de misioneros, ¿no? En las comunidades, porque los esperan para celebrar juntos, para que acompañen a aquellas comunidades que de repente necesitan un poco de orientación en esto de las celebraciones. Pero como le digo, más que todo eso, o sea, una de las primeras aldeas lejanas que visité fue Los Ángeles, y sí ver cómo en esos lugares que uno diría aquí no vive nadie, aquí es solo monte, ¿no? Pero no, hay gente que espera, que están con el corazón deseando la palabra de Dios y que se reúnen cuando se les convoca, ¿no? Porque hay esa necesidad del corazón y en ese dar lo que tienen y no lo que les sobra. Eso es una gran enseñanza, porque nos enseña a nosotros también, a mí principalmente, a dar lo que tengo y no lo que me sobra, de todo lo que soy, de mi tiempo, a los que sirvo, no darle sobra, sino que dar todo, y así puedes entregar ese corazón que el Señor pues nos invita a darnos a los demás día con día. Como diríamos que Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvieran, sino que a servir. Es muy bonito la reflexión sobre esta experiencia que nosotros vivimos, ¿verdad? Día a día, más que todo pues en las montañas, como dijo, esta experiencia en las montañas de ese servicio de la gente, cuánto necesidad hay del amor de Dios, cuánto hace falta a muchos sacerdotes, religiosas, para que lleguen a esos lugares. Por eso dice el Señor que pidamos
pidamos para que surjan muchos, porque si nosotros no pedimos, entonces el Padre cómo nos va a complacer, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos más sacerdotes, jóvenes dispuestos, jóvenes valientes, que se decidan, ¿verdad? Ese gran llamado al servicio de Dios, una vocación, ya sea a diferentes vocaciones que tenemos, ¿verdad, Levi? Claro que sí. En la iglesia hay una frase muy popular que dice: en la iglesia hay puesto para todos. Entonces sí, la iglesia pues ocupa sacerdotes, catequistas, misioneros, coros, muchachos que canten, jovencitas que canten, necesita lectores, necesita acólitos, necesita de todo y de todos. Entonces sí, no simplemente o no así como diría, todos van a ser sacerdotes o todos van a ser monjas. No, cada quien, digamos, Dios le asigna algo a hacer dentro de la iglesia, y ya sea muy pequeño, pero lo que usted hace o lo que yo hago, pues ya no le toca a aquel, lo que ya usted lo hace, y es un servicio para toda la comunidad, desde el que barre el templo, ¿verdad? Porque imagínense, si no hay quien barra el templo, llega la hora de la misa y está sucio, pues no. Entonces todo lo pequeñito que se hace también esa es la vocación del servicio, y es algo que Dios pone. Todo lo que sea para bien nuestro, para bien de los hermanos, para bien y alabanza de gloria del Señor, pues todo viene del Señor. Y si viene del Señor, pues bendito y alabado sea el Señor en lo grande y en lo pequeño. Y eso que nosotros hemos venido a esta tierra, a las cosas que surgen alrededor es como una herramienta que son para que nosotros podamos continuar en esta vida, pero siempre tengamos presente que venimos para preparar nuestra alma para estar con Dios, con aquel que nos creó, con aquel que nos formó, y de esta manera no estar ahí como ya estamos viviendo. No hemos terminado una pandemia, gracias a Dios, no encerrados, no en casa, no acomodados ahí en nuestros muebles viendo la televisión, no, sino que salir ahí cerca con nuestros vecinos. Es un llamado de nosotros que hacemos en este tiempo que estamos viviendo. Gracias a Dios estamos viviendo esta linda Pascua, una Pascua que Dios nos ha regalado y nos da esta oportunidad, a pesar de la calor que está haciendo, ¿verdad? Aquí en Olanchito está muy fuerte, entonces nosotros invitamos a cada joven, a cada adulto, a decir sí a Dios en lo que cuando le toque, digamos, en cualquier movimiento que esté, le corresponde ese llamado sí. Así como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué diríamos nosotros, Giancarlo? Bueno, creo que eso es muy importante, lo que es disponer el corazón, ¿no? Como María, ella dijo: hágase en mí según tu palabra, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Y creo que como María, que es nuestro ejemplo máximo de cristiano y de cristianas, tenemos que tener ese ejemplo de ella siempre presente. Cada vez que vamos a presentar un servicio a la iglesia, cada vez que vayamos a hacer algo en nombre de la iglesia, de nuestro grupo juvenil, de nuestro grupo de coro, de nuestro grupo X, grupo que estemos, pastoral que estemos, como María, disponer el corazón. Ciertamente, siempre tenemos que tener presente que, bueno, nosotros como postulantes, algo que vamos reconociendo es en nuestro superior, por decirlo así, la voluntad de Dios. Siempre nosotros que vamos a hacer una actividad, siempre que vamos a desarrollar algo, lo proponemos, ¿no? Primero, porque de repente lo que yo pienso puede convenir o no, depende, ¿no? O sea, pero eso lo presento a otro para que otro me dé, en este caso, los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, el Padre Carlos, que es nuestro encargado como de los postulantes, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre que tenemos algo que queremos hacer, lo presentamos. Entonces, ustedes en oración, cuando tengan algo que hacer, preséntenselo al Señor y dispongan el corazón para recibir esa respuesta del Señor. Si quieren algo más claro, bueno, acudan a un sacerdote, ¿no? Tenemos esta iniciativa para que más hermanos vengan a la iglesia o para motivar más a la comunidad. Siempre hay que tener pedir esa opinión de repente a aquellos que tienen más experiencia, ¿no? Y todo sea para la mayor gloria de Dios. Algo que, bueno, nos ha preguntado, pero sí me gustaría agregar a esto es que los siervos de Jesús tienen como patrón a San Ignacio de Loyola, un santo que, pues, mi santo favorito. Y él tiene una frase que me encanta, ¿no? Que es así: que todo sea para la mayor gloria de Dios. Entonces, que todo lo que hagamos, que todo lo que
vayamos a realizar, siempre pensemos para la mayor gloria de Dios. Si no es así, pues entonces hay que pensarlo nuevamente si hay que hacerlo o no, ¿verdad? Porque San Ignacio nos enseña eso, ¿no? Que en todo y todas las cosas miremos a Dios y todo lo que hagamos sea para su mayor gloria. Bien, continuando con este tema sobre la vocación, que gracias a Dios tenemos 2 postulantes aquí en nuestro municipio de Olanchito Lloro, en esta parroquia San Jorge. Preguntamos, esa aceptación, ¿cómo fue de sus padres? Porque a veces los padres se oponen al llamado de que ¿cómo te vas a hacer sacerdote si mejor doctor o abogado, etcétera? Yo quiero hijos. Empiezan a decir muchas cosas, ¿verdad? Y uno como que es. Entonces, ¿cómo fue esa aceptación de sus papás? Lesbi nos comenta. Pues conmigo, yo diría que con mis papás fue bien facilita la cosa, no me costó nada. Solo dije, papá o mamá, yo quiero ser sacerdote. Si vos querés, está bien. Eso fue todo. Sí, eso fue todo. Y pues sí, ya, yo no con eso ocupé nada más. Si es lo que vos querés, pues adelante. Y sí, fue así, sencillito, no me costó nada. Ya después, yo siempre trabajaba con mi papá, le ayudaba en todo y casi siempre andábamos juntos trabajando. Entonces, pero ya cuando empecé este proceso con el padre Carlos a venir a las charlas, yo solo le decía, tal día no voy a poder ir a trabajar porque voy para Olanchito con el padre Carlos. Está bien. Sí, todas las veces, vine como 4 o 5 veces y nunca, gracias a Dios, mi papá ni mi mamá nunca me puso un precepto ahí para detenerme, ¿no? Ellos siempre ahí pues apoyándome, bien dóciles ellos, pues a la voluntad del Señor. Y sí, gracias a Dios, pues de parte de mi familia todos están contentos, están alegres de que dicen, vamos a tener un sacerdote en la familia o algo así. Pero sí, gracias a Dios, en la familia no he tenido ninguna dificultad. Dale, qué bien, porque no tuvo ninguna barrera, ¿verdad? Llamado, vamos a ver con Giancarlos. Bueno, empecemos. Como les comentaba, yo ya había entrado una vez al postulantado en pandemia, ¿no? Y cuando le comenté a mi mamá llorando, ¿no? Te vas a ir, ¿qué? Y mi papá serio, ¿no? Así como hijo, ¿no? Entonces, sí, mi papá es de poco expresar, ¿no? Él es como que todos sus sentimientos a veces como siempre de la seriedad. Y mi mamá, pues sí, todo sentimental, se me va mi niño y todo. Para la mamá siempre vamos a ser pequeños, ¿no? Y bueno, pues ya regresé, como les comenté, después de la primera vez que estuve en el postulantado. Y ya creo que no solo hablaba pues mis palabras, ¿no? Sino que también mis acciones. Porque poco a poco iba escuchando comentarios. Mi mamá era como que la que siempre pasaba los mensajes, no, yo hablaba con mi papá. Y entonces ya después mi mamá me decía, ¿tu papá dijo tal cosa? Entonces era muy de saber, ¿no? Lo que platicaban de vez en cuando. Y sí, pues ellos siempre me miraban a colitar en la parroquia, yo siempre andaba con los padres, salía a las aldeas con ellos. Y entonces una vez pues, mi papá dice que dijo, ya veo a Giancarlo dando ya la homilía. Y yo, mi papá diciendo eso, wow. Luego pues sí, ellos sabían que yo hacía discernimiento cuando hice el discernimiento con el padre Eugenio de Tegucigalpa. Pues poco a poco, ¿no? Ellos ya iban como que no, pues este hipote parece que esto es lo que quiere, ¿no? Como que ya ellos vieron ese deseo en mí de buscar la voluntad de Dios y pues dijo, no, pues si es lo que quieres hacer, ¿verdad? Pues te apoyamos, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Porque al principio sí era como lo que decía Patti, ¿no? De que yo quiero nietos, ¿no? Y es que no pensabas más otra cosa en la vida, no te gustaría hacer otra cosa. Pero luego, primero diciendo eso y luego al final, ya cuando estaba muy cerca de venirme, a un mes más o menos, ya mi papá andaba diciendo, mi hijo va a ser sacerdote, mi hijo va a ser sacerdote. Así como que él es muy así, ya diciéndole a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo a veces no tenía aquí ni decirle a nadie porque mi papá lo andaba diciendo por todos lados. Y yo como que, papi. Entonces, y pues mi mamá siempre muy, muy, muy sentimental y pues cuando ellos me vinieron a dejar acá a Olanchito, ¿no? De ellos salió. Yo no tuve que viajar pues así en transporte, sino que ellos me vinieron a dejar en carro hasta acá. Y eso fue un gran gesto, ¿no? Porque sentí mucho el apoyo de ellos. Y sí, de repente, pues la familia siempre hace falta, ¿no? Siempre uno las extraña y todo. Pero ese gesto de que a uno lo apoyan es muy, muy valioso, ¿no? Porque uno
de repente no está con ese pensamiento de, ay, mi familia no me quiere aquí, si me voy de aquí para donde me voy, no. Sino que uno cuenta con ese apoyo y da mucha fuerza para seguir caminando, para seguir avanzando en esto de buscar la voluntad de Dios, de encaminarnos, ¿no? a estar más de cerca con Él. Entonces ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho eso. Y como digo, al final pues ya ellos aceptando y más que todo también ya de alguna manera muy orgullosos, ¿no? De que haya tomado esta decisión y esté acá. Y ahora pues es como que ahora échale ganas, ¿no? Entonces es como que la frase de mi papá, ahora échale ganas, ahora que está ahí. Entonces, muy, muy, muy bonito, ¿no? Cómo fue un cambio, se podría decir radical, ¿no? O sea, de cómo al principio era un no quiero, no, si es lo que querés, pues bueno, pero no quiero yo de mi parte, ¿no? Y luego ya un aceptar y estar muy, muy contentos de esta decisión. Bien, entonces nos quedamos como estos jóvenes que están aquí, como dijo Jesucristo, vengan y lo verán. Entonces ellos ya están viendo, ¿verdad? Así ya están viendo cómo es esta vocación, ¿verdad? Entonces eso es lo más bonito de ver y quedar uno como quien dice, no, pues sí, es por allí, entonces este es mi camino, me voy a enamorar más de Jesús, como dijeron nuestros hermanos, haciendo oración, acompañando siempre en esa oración vamos a tener ese contacto, ese enamoramiento donde Dios va dando la gracia y tenemos gracias a Dios a los ángeles, a los santos, a muchos, ¿verdad? Que están intercediendo por nosotros, por ese caminar que vamos hacia la santidad en diferentes vocaciones que nuestros hermanos estemos realizando, pero sí, todo como dijo nuestros hermanos para mayor gloria de Dios. Porque Dios nos invita a ser santo como Él es santo. Entonces ya para terminar, vamos a dar algún consejo a algún joven que nos está escuchando, alguna joven también que quiera a la vida de las religiosas o a algún sacerdote o también al matrimonio, que invitamos a muchos jóvenes para que no tengan relaciones con sus novias, sino que hagan esta castidad y busquen el matrimonio, acercarse a los sacerdotes, acercarse al delegado para que se casen y tengan estas cosas, porque algo que no quiere el maligno es que surja esto, que tengamos estos sacramentos que son muy importantes para nuestra santidad. Entonces, ¿algún mensaje para nuestros jóvenes? Pues de mi parte, el mensaje para los jóvenes sería pues que se aferren a la verdad del Señor, que se aferren al santo temor, porque son dos cosas, ¿verdad?, que van muy juntas. Del santo temor, en el santo temor podemos vivir en la verdad, y la verdad es el mismo Cristo. Si tenemos temor de Dios, vamos a vivir continuamente cerca de Él, vamos a ir buscando esa cercanía, y la cercanía hacia el Señor no provoca otra cosa más que felicidad, que santidad, que pureza, que amor. Entonces, sí, ese mensaje, siempre busquen lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es santo, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, sí, ese consejo, y para aquellos de que tal vez sienten la inquietud vocacional, o que sí quisieran saber, a ver qué se siente celebrar la misa, a ver qué se siente ser padre, o aquellos que dicen, a ver qué se siente estar confesando en persona, a ver qué me dice ahí. Entonces, sí, pues que venzan tal vez el temor, que venzan los nervios, que venzan el miedo, así como un día a mí me tocó, y pues acérquense pues a la persona que sabe que uno siempre va a ser un sacerdote, y pues dígale, aquí estoy yo, aquí yo tengo tal cosa que quisiera dar, y pues los padres, los sacerdotes siempre nos van a ayudar en el camino, son nuestros guías que nos van conduciendo suavemente, con amor, con cariño. Y sí, ese es, por decirlo, el primer paso para ir descubriendo la vocación, el acercarme a un sacerdote a que me ayude a ver si yo tengo la vocación, y si la tengo, pues bendito sea Dios, y si no la tengo, pues igualmente bendito sea Dios, me llama a otra cosa. Entonces sí, para todos los jóvenes que puedan ver este video en el que estamos hoy, Patricia y Giancarlos, pues eso, que se acerquen a ofrecerse ustedes mismos al servicio de Dios y a la Santa Madre Iglesia. Bien, entonces, ¿cómo será la vida ahí con los siervos? ¿Cómo se portan los sacerdotes? Cuéntanos, Giancarlos, los siervos de Jesús, ese testimonio que usted ve en ellos, ¿verdad? Porque eso es muy bonito, todo eso nos va ayudando a nosotros. Cuéntenos un poquito.
Bueno, literal, esta parte del postulantado, que así se llama este primer proceso dentro de lo que es el camino hacia el sacerdocio, hacia la vida consagrada, mejor dicho, porque recordemos que la congregación que actualmente en nuestra parroquia, aquí en la Olanchito, ¿no? Está sirviendo, es una congregación religiosa llamada Siervos de Jesús, y pues son religiosos, ¿no? No solo están en Honduras, sino que también en muchas otras partes del mundo. Y el primer llamado es a consagrarse con el Señor y vivir para Él y todo, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento con los sacerdotes en esta primera etapa es ver cómo viven ellos, y también ellos pues nos transmiten esa vivencia, ¿no? De cómo ellos, su día a día, de lo que hacen, de todo, ¿no? De toda la manera como viven. Y la verdad pues que es muy, muy, muy fraterna. Uno se siente en familia, uno se siente muy alegre con ellos, un ambiente muy de servicio también, ¿no? Así como a veces pues estamos todos en la casa, a veces no hay nadie en la casa porque todos andamos de repente sirviendo en una u otra cosa, ellos pues siempre en misa. Se ve esa entrega, ¿no? Esa entrega de ellos que se dan por completo a los demás, y a veces hasta un poco más, porque se entregan, ¿no? O sea, ellos van, se van a las comunidades. Aquí pues también tienen esa gracia de que un sacerdote es director de un instituto, ¿no? Y pues también verlo servir en la educación es muy bonito, ¿no? Como un sacerdote puede desarrollarse no solo en el ámbito religioso, que es el principal, ¿no? O sea, en misas, de repente con los jóvenes, horas santas y todo esto, ¿verdad? Pero también está esta área del estudio, ¿no? Esta área del aprendizaje, donde ellos también se desarrollan, llevando también, ¿no? A aquellos niños que necesitan ese pan también de cada día, que es el estudio, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo se relacionan en una y otra cosa, cómo ellos, de repente nosotros sentimos la carga de estar en un grupo, ¿no? De estar en, pongámoslo, en varios grupos, pero ahora veamos que ellos están en todos pendientes, ¿no? O sea, ellos están viendo qué está pasando en cada uno, ¿no? Entonces nosotros echémosle la mano, o sea, no digamos, ay, que el padre que no nos ayuda, no, o sea, pensemos dónde puede ser que anda y digamos, vamos a hacerle un poquito más fácil la tarea, ¿no? De repente ayudando, y como les digo, o sea, proponiendo, no esperando que el padre venga y diga, hagan esto, no, sino que ustedes iniciativas, ¿no? Y tengan planes para mejorar en su pastoral, en su grupo, y preséntensela para que sea más fácil todo lo que es caminar juntos, ¿no? Entonces, la verdad que, como les digo, en la casa pues todo es muy, muy, muy bonito. Para todo hay tiempo, ¿no? Para todo, para orar, para comer, para divertirse. Ciertamente acá en la comunidad de Olanchito hay mucho trabajo que hacer, como les digo. Por eso apreciamos mucho ese esfuerzo que hacen los sacerdotes en nuestros grupos, ¿no? Que disponen a sentarse con nosotros, a escucharnos. Eso es muy valioso, ¿no? Porque así como ustedes tienen la gracia de repente de que el padre Gilberto, el padre Carlos, el padre Ramiro estén ahí con ustedes escuchándoles, así hay muchos otros que quieren eso, ¿no? De repente no lo tienen por la falta de sacerdotes y también de tiempo, ¿no? Son humanos, se cansan y a veces caminan bien agotados también, ¿no? Y uno también puede ver ese cansancio, pero incluso en ese cansancio uno ve cómo le entregan todo a Dios y uno dice, wow, ojalá algún día el Señor nos conceda la gracia de ser así también, porque también, ¿no? Como postulante tenemos nuestros encargos y nuestras ayudas que hacer acá en la parroquia, y si cansan, ¿no? De repente, pero uno ve el esfuerzo más que hacen ellos, y uno dice, ojalá y el Señor me conceda la gracia de ser así, ¿no? De entregado, de darlo todo, y literal, ¿no? O sea, cuando uno se entrega al Señor, ya no viene a que lo sirvan, sino que a servir completamente. Pues hemos convivido con nuestros hermanos sobre esta vocación, ya que estamos en este domingo que vamos el domingo del Buen Pastor, y es algo que nos anima a nosotros y nos invita pues en este caminar hacia la vida eterna que procuremos de nuestra alma, que un día pues estaremos con Dios, primero Dios, esperemos que todo sea así, ¿verdad? Por eso Dios dio la vida por nosotros. Así que nuestros hermanos, ¿algún mensaje ya para terminar? Hoy sí ya, ya para terminar.
Nada más pues agregar que chicos, aquellos que tengan duda vocacional y de repente quieran conocer la respuesta, vengan y verán que bueno es el Señor y Él nos concede la gracia a su tiempo de conocer lo que es su voluntad, ¿no? Venzamos el miedo y tratemos de caminar hacia Él, ¿no? Buscando la ayuda necesaria. Y nada más pues hay que ser generosos y responder al Señor. Como dices Juan Pablo, jóvenes no tengan miedo. Sí, yo solamente pues saludar a nuestros hermanos, compañeros que están entrando a los siervos de Jesús, aquellos que están allá creo que en Roma están ahorita, ¿verdad? Otro está en España, dice Giancarlos, él tiene más comunicación con ellos, yo ni los conozco, ni nunca he hablado con ellos, pero sí, mis saludos para ellos y espero que Dios les ayude, que Dios les bendiga en cada momento, cada etapa que van a ir pasando, que en algunos pues van adelante de nosotros, que pues le damos gracias a Dios por ustedes porque ya van más avanzados que nosotros, cada quien tiene su momento, su etapa. Y pues los sacerdotes se ocuparon ayer, se ocupan hoy y se van a ocupar siempre. Así que mis saludos para todos ustedes. Así que ya saben, nuestros hermanos, a orar por cada uno de nuestros hermanos sacerdotes, también de todos los que están en el seminario, los que están en los postulantes, y recuerden, hay que pedir mucho al Señor siempre en cada oración que hagamos, lo que estemos haciendo, ofrezcámoslo también por ellos, por cada uno, que surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas.